los años 2014 y el año 2018, que ascienden a la suma de dinero de 37.600.000 pesos, señalando la recurrente que la ministra Romy Rutherford, quien dictó esta ampliación de autoprocesamiento por ese delito, actuó fuera de los casos en que la ley se lo permite, sin tener competencia ni jurisdicción para emitir el pronunciamiento, y tampoco tener un sustento fáctico y jurídico para así hacerlo. Señala como argumento que el imputado o procesado en esta causa se mantenía a la fecha de los hechos correspondientes a esta resolución la calidad de funcionario en servicio, por lo tanto no tenía tampoco la calidad de militar, sino que de civil, por lo que no podría haber cometido el delito de malversación de caudales públicos, puesto que no estaba a cargo o custodiando dinero de las arcas fiscales. Señala además como argumento respecto a la competencia que en el artículo 6, inciso final del Código de Justicia Militar, así como en el Decreto Supremo del 14 de enero del año 1998, se estableció la posibilidad de contar con estos gastos reservados que eran para la protección y seguridad de los ex comandantes en jefe del ejército, lo que ha sido ocupado en ese tema. Por lo tanto, señala que al no tener la calidad de militar, haber utilizado recursos de conformidad a la legislación y a un decreto decreto supremo del año 1998, que fue firmado por orden del presidente Frederick Hurtado, además de las órdenes ministeriales del año 2009 y del 2018, podía realizar las acciones de manera lícita y que además no podía cometer este ilícito. Informando a la recurrida, la ministra Romy Rutherford señala que llama su atención lo señalado por el recurrente, ya que los 37.600.000 pesos actualmente ascienden a 50.714.559 pesos, ya que equivalen a 840,8 unidades de fomento, que ni antes ni después del autoprocesamiento ella ha dictado ninguna orden de detención, porque por lo tanto no está privado de libertad ni amenazada su libertad o seguridad individual. Señala que incluso solamente lo citó para que fuera notificado de lo resuelto y que luego de resolver decidió mantenerlo en libertad provisional. Señala además que la acción es improcedente, puesto que conforme al artículo 1 del Código de Justicia Militar y la Constitución Política de la República, en los artículos 76 y 83, además del 5º inciso 3 del Código Orgánico de Tribunales, sí tiene competencia para resolver respecto de la causa, puesto que la competencia en materia militar se resuelve por dos vías, en razón de la materia y en razón de la calidad de las personas. Señala que en razón de la materia, estando establecido en el Código de Justicia Militar y en leyes especiales, el conocimiento de los tribunales militares es procedente. Y que además respecto a las personas, tratándose de delitos comunes, cuando se trata de delitos cometidos por militares en el tiempo de guerra de campaña, en estado de guerra de campaña, en acto con ocasión del servicio militar, como los recintos militares o policiales, o en dependencia o establecimiento de instituciones armadas, también es competente la justicia militar. Y que, por tanto, en este caso se trataría de actos con ocasión del servicio militar. Señala que lo que ella atribuye dice relación con actuaciones que, siendo comandante en jefe del ejército, el procesado concordó con terceras personas, primero, aumentar el valor de una asignación periódica que se venía entregando por este motivo a 600.000 pesos, anteriormente a 400.000 pesos, y luego a 800.000 pesos. Y que dichos dineros, si bien es cierto, no son tan elevados, sí fueron entregados en forma periódica, y que además estaban entregados a una institución para que proveyera la seguridad y protección del procesado, o en este caso un ex comandante en jefe de ejército, no para que lo usara directamente, y que eso es lo que está siendo investigado. Señala como segundo argumento que
los hechos sí podrían ser constitutivos de delito, porque si se le entrega esta cantidad de dinero a las personas para su seguridad y para fines específicos de inteligencia, contrainteligencia, labores de seguridad nacional o de la defensa nacional, no es para que ellos no lo rindan o lo perciban periódicamente y además lo utilicen pudiendo disponer de ello en forma directa. Indica que en este caso la norma está mal citada porque se refiere en realidad a un decreto del año 2005 que faculta a los comandantes en jefe del ejército utilizar un mayordomo, un conductor en un vehículo fiscal y para fines institucionales como los señalados de las medidas de seguridad y de protección. Que por lo tanto, si esas instituciones no han dispuesto la utilización, esto debería solicitarse a lo más de forma excepcional, justificando el fin por el cual se van a utilizar y luego rendirlo, no de la manera que se están haciendo. Señala que además no hace relación en el recurso a las 15 imputaciones que se están haciendo, son 942 páginas de auto de procesamiento y que están sustentados en prueba correspondiente. Los argumentos y que además en este caso existiendo recursos procedentes como el de apelación, recurrente decidió no utilizar. La decisión del tribunal se basa básicamente en que ya había un pronunciamiento sobre la misma materia del mismo tribunal, señala 4 roles de causas de los años 2019 y 2020, indica que además se trata de materias que escapan al recurso de amparo en cuanto a la interpretación que la ministra hace respecto de la forma de utilizar esos recursos en orden a que no podrían usarse en forma directa, y que eso es un pronunciamiento de fondo que corresponde a una materia o un momento ajeno al de la acción constitucional. En la apelación lo que señala es que en realidad en este caso nos sirve citar por el tribunal recurrido esos otros pronunciamientos, porque en realidad en este caso lo que se está atribuyendo a las actuaciones después de que lo hubiera dejado su cargo de comandante en jefe del ejército. En cambio, los anteriores se debían a actos que habían sido por lo menos iniciados en ese periodo y que por lo tanto son distintas sus naturalezas. Y que tampoco se ha aprobado por parte de la ministra una aseveración que hace en su auto de procesamiento, que es el concierto entre el imputado procesado y los sucesores de él, puesto que no tenía cómo saber a quiénes iban a designar como futuro comandante en jefe del ejército, como para ponerse de acuerdo en algo tan concreto. Y solicitan que se deje sin efecto dicho auto de procesamiento. Eso solo va a presidente, sí. Perdón, ¿el fallo de la Corte Parcial es un año? Es un año. Gracias. ¿Quién puede alegar que sostiene el recurso? 10 minutos. El tribunal le pide que reduzcan el tiempo de legato. La verdad, las cosas que no puedo ver qué pedir, pero hay muchísimo asunto que resolver, pero contamos con que. Muy bien, señoría excelentísimo tribunal. Comparezco en representación de don Juan Miguel Fonteador Poblete, quien ha sido procesado por la ministra en visita extraordinaria de doña Juan Rutherford por la causa 535-2014 del segundo juzgado militar, por un delito reiterado de malversación de caudales públicos. ¿En qué consistiría el hecho? El hecho que se imputa al señor Fuentealba en el acápite hecho justificado, página 751, es que en un acápite denominado apoyo al excomandante en jefe, que formaría parte de la utilización que se hacía de los gastos reservados, hay un apoyo a los excomandantes en jefe sin que ello tuviera justificación legal o administrativa alguna. Sin que tuviera justificación legal o administrativa alguna. Eso es una afirmación que no se sostiene conforme a la realidad. Hay 3 decretos, año 98, decreto supremo dictado en la época del presidente don Eduardo Frei Ruiz Tagle, que dice expresamente
que el ejército deberá proveer a los ex comandantes en jefe los recursos humanos y de su propia disposición para la seguridad de los ex comandantes en jefe. Ese es el decreto que existe y está vigente, 14 de enero del año 98. ¿Qué número del decreto, señor? Le digo de inmediato, la copia está, el decreto, no tengo el número del decreto, pero el 14 de enero del 98, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, suscrito por el presidente don Eduardo Frei Tagle, don Carlos Figueroa Serrano y don Eduardo del Mundo Pereyoma, ministro de Interior y ministro de Defensa, Fojas 20.916 del expediente. La copia está la del expediente, por lo tanto no alcanzo a leer el número del decreto. Ese decreto existe y se ha querido confundir con el hecho de que años después, el año 2009, se dictó un decreto adicional, que es un decreto que es una orden ministerial, que no es un decreto, orden ministerial del Ministerio de Defensa, de menor jerarquía, en el año 2009, y ahí se dice que los oficiales generales del retiro, que es un comandante en jefe del ejército, tendrán derecho a disponer para su servicio en forma permanente de un conductor. El decreto supremo, señoría excelentísima, es el SSG Departamento 252, número 15R, de 14 de enero de 1998. Aquí está citado en la orden ministerial. En virtud de esa orden ministerial, se precisa que uno de los recursos que tendrá a su disposición es un vehículo, chofer y mayordomo. Y luego se dice que el año 2018, otro decreto, otra orden ministerial, EGLBN número 1300, Fojas 21.083, deroga este decreto que yo acabo, esta orden ministerial que yo acabo de señalar, dicho así. Por lo tanto, el decreto supremo, Departamento Segundo Romano, /S2, número 15R de 14 de enero del 98, está vigente. No es correcto, por lo tanto, que se afirme que no hay orden legal o administrativa que justifique la inversión de los recursos como se hacía. Por lo demás, desde el punto de vista sustantivo, estamos hablando de una alta autoridad de la República, que es un ex comandante en jefe del ejército. Si fuera por eso, los expresidentes de la República, que se les financia la seguridad conforme al mismo decreto que yo he señalado del año 98, no deberían tener. Se justifica en suma la mantención de ese aporte para su seguridad en virtud incluso de la propia historia. Han muerto comandante en jefe del ejército producto de fallas en la seguridad. Se trata de altos representantes de la República y seguramente nadie quisiera tener, por ejemplo, secuestrado a un ex comandante en jefe del ejército atendido los conocimientos que ellos tienen de algunos hechos que son parte del secreto del Estado. Fuera del señor Nacional, no recuerdo otro. No recuerda, bueno. No importa, sigan nomás. Bueno, muchos comandantes. No, dije mucho, no. Teniendo que la historia del ejército habla de que la había pintado en contra de ex comandante en jefe. Hay además, en el auto de procesamiento, página 751 del auto de procesamiento, que se dice que entre los caudales que recibía la comandancia en jefe se asignaba esta suma mensual de 400.000 pesos que estaba autorizado a realizar con gastos egresos que no estaban autorizados a realizar con gastos reservados. Esa es la primera imputación. Y luego, el auto de procesamiento, ¿qué dice? Todos los medios de prueba que se han señalado señalan que, y lo voy a leer textual si me lo permite, señoría, porque esto es muy importante a efecto de demostrar el error jurídico, uno de los errores jurídicos que contiene la resolución. Dice, don Juan Miguel Fontealba, todos los antecedentes permiten conducir que el encartado Juan Miguel Fontealba ha tenido intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos que se han tenido por
justificado y que por ende reviste la calidad de autor en los términos establecidos por el 15, número 3 del Código Penal. Eso es una contradicción de los términos. Directa e inmediata, 15, número 1. Pero dice que tuvo participación directa e inmediata en los hechos conforme al número 3. ¿Cómo resuelve esa contradicción del departamento? ¿Está mal? ¿Hay un error? ¿Por qué hay un error? El error consiste, señorías excelentísimas, en que se pretende una triple imputación de participación del señor o de adjudicación de la responsabilidad en este caso. Recordemos que la señora ministra en visita ha procesado tanto al señor Isurrieta, al señor Fuentealba y al señor Oviedo, y se le imputa al señor Oviedo haber él dispuesto pagarle al señor Fuentealba. Esos son los 37 o 50 millones de pesos que se habían entregado al señor Fuentealba de forma ilegal. Quien lo dispuso fue el señor Oviedo. Y se le imputa como autor a él, al señor Oviedo, como autor de un delito de malversación de caudales públicos por él haber dispuesto de esos 14 pagos. Pero aquí dice, no, eso lo hizo el señor Fuentealba. Pero además lo dice de un modo impropio, dice, él dispuso, el señor Fuentealba, que se le entregaran a él esos dineros. Eso no tiene relación con el mérito del proceso. Entonces, o hay invisibilidad, porque se está juzgando dos veces la misma cosa, o es el señor Oviedo el que comete el delito, o es el señor Fuentealba el que comete el delito. Recordemos que el 233 es sustraer o tolerar o permitir que un tercero sustraiga. Eso es lo que dice el 233, que es el título de imputación que utiliza la ministra. Bueno, si ya dijo, porque ya está procesado desde el año 2019, bien dijo el señor Oviedo, que él cometió el delito del 233, no puede volver a imputarlo, que el otro señor, Fuentealba, lo cometió. Máxime, si está demostrado que estos dineros los recibió el señor Fuentealba siendo un civil. Él no era ya comandante en jefe del ejército. Pero además, ¿cómo resuelve esta aporía que constituye esta afirmación que está en el considerando séptimo, en la página, ya dije, 789? ¿Cómo la resuelve? Si en el mismo párrafo, en 3 líneas, dice que es autor ejecutor, 15 número 1, y dice que es autor complicidad necesaria, 15 número 3. 15 número 1 o 15 número 3. Es un error, claramente es un error. Y es que el error lo resuelve de un modo forzado. Dice que, dado que a él se le entregó dinero por orden de otro, el auto de procesamiento de junio del año 2019 por parte que imputa a la señora Oviedo, el señor Fuentealba por recibirlo también comete el mismo delito de malversación. Eso es un error. O uno u otro. Pero no los dos pueden cometer el mismo delito. Segundo error jurídico, a nuestro modo de ver, cuando dice que es cómplice necesario, porque le imputa el 15 número 3, no dice cuál es la cooperación necesaria que prestó el señor Fuentealba. No lo dice. ¿Qué es lo que señala? Dice que él se concertó, sin decir con quién, se concertó para que se entregaran estos dineros cuando él fuera civil. O sea, debiéramos concluir, porque no lo dice el reglamento, que él se concertó con el señor Oviedo y que le dio una instrucción al señor Oviedo. Porque aquí hay uno de los grandes errores del fallo de la Corte Marcial. La Corte Marcial dice que estos hechos se cometieron cuando el señor Fuentealba era militar. Eso no es correcto. A partir de marzo del año 2014, el señor Fuentealba es un civil. No pertenece al ejército. Y en consecuencia, cuando dice posteriormente ese mismo fallo que la medida impuesta se adoptó estando el señor Fuentealba en servicio activo, lo dice la Corte Marcial. Eso no es verdad. Si a él le imputa el hecho, lo dice el auto de procesamiento. Entonces, ¿cuándo se cometieron los hechos? Se cometieron cuando era
militares en activo antes del 2014. Pero el acto de procesamiento dice que se cometieron en el 2014 y el 2018. Entonces, claramente aquí se ve un error, otro error jurídico, ya ahora, de la ilustrísima Corte Marcial. El principal error jurídico es el tema de la competencia. El tema de la competencia va contra la ley expresa, y por eso que hemos recurrido a amparo por esta vía extraordinaria, hemos solicitado el amparo constitucional del tribunal. Y la ley expresa está en la ley 20.447. La ley 20.447 expresa, que es una disposición de 30 de diciembre del año 2010, expresa en su artículo segundo: tribunal competente en casos de coautoría y coparticipación. En los casos de coautoría y coparticipación de civil y militar en la comisión de aquellos delitos que están sujetos a la justicia militar, será competente para conocer respecto a los civiles la justicia ordinaria. La justicia ordinaria. Y respecto de los militares, los tribunales militares. Si el señor Fuentealba, como lo dice el autoprocesamiento, habría cometido estos delitos cuando era civil, no se aplicó la ley. Esto es un problema que resuelve muy mal el autoprocesamiento porque confunde jurídicamente los conceptos. Para la señora ministra Visita, esto es un problema de comunicabilidad, así le llama, o participación en los delitos especiales. Esto no es un problema de comunicabilidad, porque incluso yo voy a dar por superado, y ahí concuerdo con la Corte Marcial, vamos a discutirlo al fondo, pero este es un problema de norma expresa de competencia. O sea, ¿dónde está más claro? Entonces, ¿qué es lo que dice el autoprocesamiento? Dice, no, es que el señor Fuentealba se puso de acuerdo con quién. ¿Cómo se ideó este apoyo al comandante en jefe? Lo ideó 8 años antes que el señor Fuentealba fuera comandante en jefe, y lo reconoce el señor Chepe. ¿En virtud de qué? En virtud del decreto, que yo ya mencioné. Entonces, así lo resuelven. El señor Fuentealba se puso de acuerdo con el señor Cheire 8 años antes. El señor Fuentealba tenía, o el señor Cheire, ¿tenía alguna posibilidad de saber que el señor Fuentealba iba a ser 8 años después comandante jefe del ejército? No. Se puso de acuerdo con el señor Isurieta que sucedió al señor Cheire en el cargo de comandante jefe. Yo me imagino que no, en algún caso era el subalterno. Se puso, el señor Isurieta sabía que el señor Fuentealba 4 años después iba a ser designado comandante jefe del ejército. No. Se puso de acuerdo con alguien más. Alguien podría decir, el señor Oviedo. Ya, porque entonces ya entramos al problema del disciplina. Si ya se procesó por estos hechos al señor Oviedo, ahora se está procesando por lo mismo. Net bis in idem. No 2 veces por lo mismo. Desde el punto de vista, por lo tanto, desde el punto de vista procesal, jurídico procesal, hay un error de fuste, pero yo no diría error de fuste. Es ir en contra de la ley. Si lo dice expresamente en la ley 20.475. Y está vinculado al artículo 6 del Código de Justicia Militar, que dice que será juzgado conforme al Código de Justicia Militar, y es el expediente conforme al cual se rige la señora ministra Visita, los militares. Y le imputa un hecho cuando ya no era militar. No se entiende. Es arbitrario, es irracional, carece de legitimidad, es en otros términos ilegal. Finalmente, el último alcance respecto a la reiteración. En la imputación, esta imputación particular dice que delito reiterado de una prestación de caudales públicos. ¿Por qué? Porque cada vez que recibía el dinero, se cometía el delito. No, pues si no le está imputando el concertarse. El supuesto concepto, que no dice cuál es el concepto, no dice con quién, ¿cuánto se cometió? Seguramente una sola vez. Entonces, hay gruesos errores jurídicos, pero el principal es que la señora ministra Visita carece de jurisdicción y competencia para imputar lo que imputó, por cuanto está juzgando a un civil conforme a la jurisdicción
militar. ¿Se podrá decir, bueno, que el señor Fuente Alba está procesado por actos del servicio militar? Sí, está bien, cuando era militar. Pero ahora, ¿cuál es la justificación? Ninguna. Por eso hemos solicitado al amparo constitucional de la Tercerísima Corte Suprema para que, acogiendo estas alegaciones, acogiendo el mérito de los antecedentes y teniendo en cuenta el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, señale que conforme a esta resolución se pone en peligro de manera ilegal, por estos errores que ya he denunciado, la libertad de don Juan Miguel Fuente Alba, y por lo tanto solicitamos que se establezca el periodo de derecho, dejando sin efecto el auto de procesamiento que se dictó con los errores y las ilegalidades que ya he denunciado. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Espero no haberme excedido más. Nos escribió el don Rodrigo Álvarez. ¿Don Rodrigo? Álvarez, del Consejo de Defensa del Estado. Bien. Señor Álvarez, lo escuchamos. Muchas gracias, señoría excelentísima, con su venia. Vengo a solicitar se rechace el recurso de apelación y se confirme la resolución de la Corte Marcial que rechazó la acción de amparo presentada por la defensa del señor Fuente Alba por, bueno, en términos generales, no haber una ilegalidad o arbitrariedad que constituya una amenaza o perturbación a su libertad. Además, adhiriendo desde ya a lo señalado por la señora ministra en visita, en su informe no hay una orden de aprehensión, como se dijo. Se trata de acciones a nuestro juicio infundadas, por lo que la sentencia recurrida debe ser confirmada, y en particular solicitamos se rechace por las siguientes consideraciones complementarias al informe que haré a continuación. De la exposición del señor defensor podemos distinguir tres líneas argumentativas. En primer lugar, hay unos problemas de jurisdicción. Según él, no se trataría de delitos de competencia militar. Por otro lado, no habría delito, serían hechos atípicos, porque según él los pagos estarían justificados en un decreto supremo de 1998, del que se acompaña una fotocopia. Sería falso que no habría justificación alguno para ello, pero esta afirmación es verdadera, sin perjuicio del decreto y las órdenes ministeriales que acaba de señalar, por razones materiales y normativas, que señalaré un poco más adelante. Y en tercer lugar, ahora el señor defensor alega cuestiones relacionadas a problemas de autoría y participación que en realidad están conectados a lo primero. Son problemas respecto de si hubo intervención delictiva del imputado como militar. Y estamos de acuerdo en que no es un problema de comunicabilidad en el sentido de un problema de determinación del título de imputación. Pero el punto es que en este caso, como da cuenta el auto de procesamiento, sí hubo intervención del imputado como militar. Respecto de lo primero, es decir, que sí son delitos de jurisdicción militar y la señora ministra en visita tiene competencia, bueno, se trata de delitos cometidos en el servicio militar o con ocasión de él, conforme a la letra B del artículo 5 vigente a la época, y además cometidos en recintos militares conforme a la letra C. En relación al señor Fuente Alba, que en realidad los amparos presentados son similares en su fundamento, pero los hechos, según el recurso, habrían ocurrido entre 2014 y 2018, cuando él ya no era militar, y ahí habría recibido estos 50 millones y fracción actualizadas a la fecha. Pero eso no es efectivo. Se imputan delitos reiterados cometidos por militar en acto de servicio o con ocasión de él. De entrada, señoría excelentísima, el autoprocesamiento es un documento íntegro. Este sigue una estructura como sigue otros de la señora ministra, debe ser leído en su conjunto y cumple de este modo los requisitos del artículo 274 y siguiente del Código de Procedimiento Penal. La defensa hace una lectura parcial y descontextualizada de los hechos que se imputan y señala que los hechos imputados entonces se refieren solo a estos periodos en que su representado y los demás no eran comandantes en jefe. Pero no se imputa solo un concierto con los ex comandantes en jefes predecesores. En primer lugar, los hechos justificados que están en la página 750
y siguientes del autoprocesamiento se refieren al periodo comprendido entre el 9 de marzo de 2006 al 9 de marzo de 2018, que fue cuando todos estos pagos del amparado y de los dos amparados eran comandantes en jefe. Si fueron comandantes en jefe durante esos periodos. Y no incluye solo el periodo en que recibieron los pagos, pues los hechos justificados en la página 750 y 751 dice que los comandantes en jefe, que no se nombran de hecho ni los comandantes en jefe ni los ex comandantes en jefe, porque quienes son se desprende de la lectura íntegra del autoprocesamiento, dice, refiriéndose a los tres procesados, evidentemente, cada uno dentro de su periodo instruyó a los directores de finanzas la entrega de dinero con el objeto de destinarlo a estos denominados recursos de comandante, de ex comandante. Entonces, cada uno de ellos, dentro de su periodo, evidentemente, como no puede ser de otro modo, se refiere a sus periodos de comandante en jefe. Instruyeron pagos, y esos son actos cometidos siendo militar. Incluso el amparo del señor Cheire, que fue rechazado y no fue apelado, estaba en una posición un poco distinta porque él dejó de ser comandante antes de este periodo que inicia el 9 de marzo de 2006. Pero aún así se incluye porque ese periodo se refiere a los pagos y cada uno de ellos instruyó pagos siendo comandante en jefe y luego recibió dineros cuando dejó de serlo, porque eso era la condición para recibir los pagos. En segundo lugar, en el auto de procesamiento hay un considerando específico que se refiere a los indicios bastantes respecto de cada uno de los imputados. El séptimo para el señor Fuentealba, el noveno para el señor Izurieta, el undécimo para el señor Cheire, el señor Fuentealba en particular en la página 789. Y en cada uno de ellos se refuerza la imputación a cada encausado y se precisa. En relación al señor Fuentealba, en la página 789, señoría excelentísima, se indica que él reconoció haber recibido 800.000 pesos en un sobre y en dinero en efectivo provenientes de gastos reservados cuando dejó de ser comandante. Eso podría ser un segundo grupo de hechos, su recepción de dinero como excomandante. Pero además reconoció que durante su periodo, y esto omite el señor recurrente, se entregaron estos dineros a los exgenerales Izurieta Cafarena, Cheire y Izurieta Ferrer como excomandantes. A su vez, el autoprocesamiento señala en la página 790, por dar un ejemplo, porque en realidad son varios indicios que se refieren, que Jorge Cortés Díaz, quien fue jefe de contabilidad y jefe luego de finanzas, sumando los dos jefaturas desde el 2004 al 2014, expuso que se entregaban fondos a los excomandantes en el periodo de Izurieta de 400.000 pesos y que luego se incrementó por el encausado Fuentealba a 600.000 y 800.000 pesos posteriormente. Y así, junto a diversos elementos de juicio que dan cuenta de indicios bastantes respecto de los encausados, 16 en el caso del señor Fuentealba, 15 en el caso del señor Izurieta, como señala el informe de la señora ministra de Visita, se cumple cabalmente los requisitos del artículo 274, no hay ninguna ilegalidad y arbitrariedad. Estas instrucciones se realizan siendo comandante, y ahí hay delitos de malversación consumado, y otra discusión, bueno, son delitos de infracción de deber, se cuestiona en el texto escrito que haya dominio del hecho, pero más allá de eso son decisiones, ellos deciden el SIL, cómo se realizan los pagos, así que no hay problema con eso. Pero en el segundo grupo de hechos, o sea, los pagos recibidos, que es un problema distinto, porque sí hay acciones, conductas realizadas como militar, pero en este segundo grupo de hechos, si es que se cuestiona, el concierto es una cuestión de fondo, pero en todo caso quisiera acelerar algunas cosas. En primer lugar, todos los encausados reconocen que los pagos venían desde que lo expuso el comandante en jefe, señor Cheire, y que se siguieron pagando a continuación. Y el concierto puede ser espontáneo, puede ser tácito, no requiere un documento expresamente que estructure un plan muy organizado. Eso no implica ningún problema.
En segundo lugar, con cualquier teoría de la comunicabilidad se llega a la punibilidad de estas conductas. Esa discusión es relevante en el caso de los delitos especiales propios, pero en este caso no hay problema. Si es que no fuera malversación, sería hurto o apropiación indebida, según sea el caso. De todos modos, esta excelentísima Corte Suprema ha condenado a particulares por delitos de fraude fisco o malversación, y nosotros adherimos a esa tesis, es posible. Y de todos modos, obviando todo lo anterior, sería a lo menos encubrimiento. De estos gastos recibidos y dispuestos por el señor Oviedo, que menciona el señor delantor, el señor defensor, o hay coautoría, o una forma de complicidad similar a la coautoría, o hay encubrimiento. Pero el defensor omite los pagos que dispuso el señor Fuentealba. Y como él dice, si el señor Oviedo es autor de delito en los casos que él dispuso los pagos, bueno, el señor Fuentealba también es autor en los otros casos, y esto no tiene ninguna relación con afectaciones al principio de non bis in idem, pues son dos imputados distintos. Y en segundo lugar paso a lo que se señala del decreto. Esa es una cuestión valorativa del alcance del decreto, pero señoría, el decreto en ninguna parte señala que se puedan recibir dinero en efectivo, que se pagan sobre, que no están sujetos a control alguno y que pueden derivar de gastos reservados. El señor Fuentealba, en la página 789 del autoprocesamiento, se señala que admitió que él no tenía ningún legítimo derecho para percibir esos recursos, y lo mismo ocurre con los demás encausados. Entonces, no es un problema de error, no es un problema de culpabilidad, lo que parece decir el señor recurrente es un problema de injusto. Y bueno, el decreto que se cita dice que se faculta a los comandantes de las Fuerzas Armadas con cargo a su institución, a otorgar medios humanos, materiales y logísticos como medidas de protección y seguridad. En abstracto uno podría decir, bueno, el dinero es un medio material, pero en concreto, en este contexto, son medios materiales para un fin específico. Por ejemplo, un auto con un conductor, como podría serlo, independiente de lo que señala de la orden ministerial. La facultad de uso de recursos públicos no puede entenderse como una concesión a la arbitrariedad, y el medio debe estar justificado. Entonces, con la interpretación de la defensa se volvería en atípico hechos que son delictivos, como el caso del señor Oviedo. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué acto administrativo dispuso este gasto? ¿Cómo se determinaron los montos? ¿Cómo se reajustaron en el tiempo? ¿Cómo se rindieron cuenta de esos gastos? ¿Por qué se pagaban en sobres que se iban a dejar a las casas de los comandantes y no se depositaron? ¿Por qué el jefe de contabilidad y de finanzas dijo que él nunca conoció los fines o el destino de estos montos? Es una hipótesis evidentemente ad hoc que no tiene sustento alguno con la evidencia. Pero para ir finalizando, porque estoy en el tiempo, señoría excelentísima, hay otro problema. Un decreto no puede, por jerarquía normativa, desvirtuar lo que mandata una ley. La ley 19.863, vigente al momento de los hechos, en su artículo 2, establecía que para el cumplimiento de funciones públicas establecidas en la ley, siempre que sean relativas al orden público, seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y además dice, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas, bueno, se usa gasto reservado. ¿De qué manera esto tiene que ver con el orden público o la seguridad interna? El defensor ahora habla de los pagos a los expresidentes. Bueno, pero a los expresidentes no se les paga en sobres con dinero en efectivo, de dinero proveniente de la ley de gasto reservado. Esa misma ley, en el artículo 4, establece todo un sistema de rendición de cuentas, información a Contraloría, y en el caso de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa Nacional y al subsecretario de Fuerzas Armadas. Nada de esto ocurrió. No hay registro, información alguna, por lo que evidentemente, ni normativamente, ni materialmente, como dicen los encausados, esto puede justificar los pagos. Por todo lo señalado, solicito se rechace la apelación presentada. Muchas gracias. Don Luis Araya, que corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal y en representación del Ministerio Público Militar, e invocando el artículo 70b del Código de Justicia Militar, vengo a solicitar derechamente se confirme la resolución dictada por por la Ilustrísima Corte Marcial en el recurso de amparo 567-2022, de fecha resolución
2 de noviembre del presente año, en la cual en breve señala 3 fundamentos importantes. Primero, que efectivamente se trata de una resolución dictada por un tribunal competente, que el amparo aborda materias que son propias del fondo y que no es la vía idónea. Su señoría, después de la excelente y completa relación del señor relator, me limitaré simplemente a hacer algunas precisiones que se estiman importantes para la presente alegación. Nos encontramos, como es de conocimiento de este excelentísimo tribunal, frente a un recurso de una apelación de amparo, y el hecho concreto es que la resolución de la Corte, tanto en la Corte Marcial, tanto en los hechos como en el derecho, se encuentra ajustado a la legalidad vigente. El recurrente en la especie se encuentra en libertad, y no, en opinión de este Ministerio Público, no existe un amago o una amenaza para el derecho a la libertad del penitenciario. Excelentísimo tribunal. Efectivamente, nos encontramos frente a una acción de amparo que no cumple con los requisitos exigidos por nuestra Carta Fundamental. Y nos encontramos frente a una resolución dictada por la ministra en visita Robert en su autoprocesamiento, que cumple con todo y cada uno de los requisitos dispuestos en el artículo 274 y 276 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 140 del Código de Justicia Militar. En tal virtud, y en opinión de este Ministerio Público, y no existiendo un acto ilegal y arbitrario alguno, procede a desestimar la apelación interpuesta por el recurrente. Muchas gracias, señor presidente. Rectificación de hechos. ¿Sí? Bien. Sí, una breve rectificación de hechos. Se me ha acusado que yo leo de manera cercada. Quisiera poder leer el autoprocesamiento para precisar el contenido de virtud del cual se efectuó la imputación. ¿Es posible? Porque está en la página 189, son 6 líneas. Séptimo, que los medios de prueba ante denunciados, unidos a las propias indagatorias del excarcelado Juan Miguel Fontana Poblete, conducen a concluir que quiere tener intervención directa e inmediata en la ejecución de los hechos que se han tenido justificados, y que por ende reviste la calidad de autor, en los términos establecidos en el 15 número 3 del Código Penal, del delito reiterado de malversación de caudales públicos, relacionado con un perjuicio total provocado al fisco de la suma de 37.600.000 pesos entre abril de 2014 y febrero de 2018, equivalentes a 840,898 UTM, que en la actualidad alcanza la cantidad de 50.714.559. El periodo que se imputa, 2014-2018, lo dice el autoprocesamiento. Y dice, otra rectificación de hecho, dice, oiga, pero si en el autoprocesamiento se imputa también lo que el señor Frente Álvarez dispuso cuando era comandante en jefe. Perdón, señoría. Eso es materia de un autoprocesamiento que fue dictado en febrero de 2019. Y sigue. Eso es todo. Muchas gracias. Buen día.